Hola, buenos días. Bueno, Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea, volumen 1, y tal como dice en el índice al comienzo del video, lo que vamos a ver ahora es funcionamiento de la estructura cultural del Pasú. Bueno, esto está en la página 50 y este subtítulo, que pertenece obviamente a la parte primera parte metafísica de la enseñanza, se subdivide en diferentes artículos. Tenemos funcionamiento de la estructura cultural del Pasú, artículo A, artículo B, artículo C, D, E, F, G, H, H1, H2, artículo I1 y artículo J. Y luego cambia a un nuevo subtítulo que sería funcionamiento de la esfera de conciencia del Pasú, que también se subdivide en diferentes artículos. Entonces lo que veremos ahora va a ser el artículo A y el B, y esto es de la página 50 a la 57 inclusive, y los próximos videos van a ser completados con el artículo C y el D en el próximo video, E, F y G en el que continúa, y así dividiendo alrededor de en 5 videos este subtítulo, que es funcionamiento de la estructura cultural del Pasú. Así podemos quedarnos con poco a poco con todo el contenido de este subtítulo, y entonces lo dividimos en estos videos, en estas partes, en estos 5 videos para todos estos artículos, ¿no?, que vamos a ver. Entonces esta explicación viene a modo de estudio, por el simple motivo también de que quiero reflejar que estos videos están hechos en relación a la literatura de Luis Felipe Moyano. Entendemos que los libros que están en internet, Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea, el volumen 1 y el volumen 2, pues son libros escaneados del original que escribió Luis Felipe Moyano, y que también han sido hechos papel. Por eso yo tengo Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea, el volumen 1 de la editorial Kraken, que es todo del de Luis Felipe Moyano, hecho por él, y por lo tanto no hay ninguna alteración en ningún sentido. Las imágenes que yo utilizo son imágenes para conformar el video, y estas imágenes son puntualmente del mismo PDF con el cual se ha hecho esta impresión que acabo de mostrar, y por lo tanto es tan fidedigno lo que estudiamos aquí, porque Luis Felipe Moyano lo ha escrito a máquina de escribir de las antiguas, y por lo tanto no puede haber ninguna alteración. También se dice que en el capítulo 6 o en el tomo 6 hay una alteración hecha por alguien, un comentario que me ha hecho algún suscriptor, y pues en este caso no es así. Ya llegaremos a todo aquel capítulo y lo que sea, y esto proviene de las manos de Luis Felipe Moyano, a través de la página que también su madre ha abierto, quintadominica.com.ar, y son exactamente los mismos, ¿verdad? Entonces, bueno, luego de esta explicación, que es necesaria para remarcar, para recalcar y recordar y confirmar que aquí lo que tenemos es el estudio mismo que viene
puntualmente de las manos de Luis Felipe Moyano. Así que bueno, vamos a pasar allí. Esto está en la página 50 hasta la 57, y vamos a la lectura entonces. Funcionamiento de la estructura cultural del Pazú. Con las mismas reservas y consideraciones que hicimos al proponer el modelo de la esfera, vamos a utilizar el modelo estructural para completar la descripción conceptual de la estructura psíquica del Pazú. ¿Por qué debemos emplear un nuevo modelo? Porque aquí vamos a desarrollar el siguiente concepto: la memoria arquetípica, cerebro, es lo dado, aquello que el animal hombre hereda completo y que no puede modificar. Sin embargo, fundado sobre la memoria arquetípica, hay algo que se va construyendo a lo largo de la vida: la estructura cultural. La respuesta es entonces, para comprender a la estructura cultural, cuyo crecimiento es producto de las operaciones de la razón, utilizaremos el modelo estructural, pues el mismo guarda las correspondencias necesarias y suficientes. A. El modelo estructural. Lo primero que debemos hacer, antes de ocuparnos de la estructura cultural, es adquirir una noción clara sobre lo que es una estructura. Para ello vamos a proceder inductivamente, partiendo de la intuición de una estructura geométrica simple y extendiendo dicha intuición a estructuras de mayor complejidad. En la figura 12 se ha representado una estructura geométrica elemental muy utilizada como modelo en física, conocida como red cúbica centrada de un cristal. Es posible imaginar estructuras de este tipo en las cuales el polígono de la cara sea otro que el cuadrado, con lo cual se obtendrían no cubos sino poliedros, tales como el octaedro, dodecaedro, icosaedro, etc. Una red se compone del enlace de un conjunto de poliedros semejantes. Sin embargo, la red que necesitamos como modelo no se integra con poliedros semejantes, sino que debe poder incluir en la estructura a todos los poliedros posibles y debe asegurar la posible conexión de unos con otros. Estudiemos ahora la estructura geométrica de la figura 12. De la simple observación deducimos que se compone de 4 elementos: ciertas protuberancias en los vértices y centro del cubo, llamadas nudos, el enlace entre nudos, el espacio que ocupa su extensión y el tiempo que le permite durar o cambiar. Pero lo primero que llama la atención es la interrelación que liga a todos los miembros, dado que es posible llegar a cualquiera de los nudos partiendo de cualquier otro, con solo avanzar sobre los enlaces. Esta cualidad topológica nos permite enunciar que en una estructura el todo condiciona a la parte. Mas tal condicionamiento no proviene solamente de los enlaces que impiden la independencia de los nudos. Además, los miembros se articulan en la forma total, de tal manera que, por ejemplo, en la figura 12 no podríamos quitar un nudo sin destruir la forma cúbica. Y también existe integración entre los miembros, puesto que, si en la misma figura atribuimos, por ejemplo, masa a la estructura cúbica, resulta que al eliminar un nudo se altera el equilibrio estático que pudiese haber alcanzado. Por otra parte, sometiendo la estructura cúbica de la figura 12 a condiciones dinámicas, por ejemplo, un desplazamiento o una rotación, puede concluirse que los miembros son solidarios y que se hallan todos funcionalmente compenetrados. Resumiendo, podemos caracterizar a la estructura como una organización o enlace de miembros articulados en un todo, interdependientes, solidarios, interactivos y funcionalmente compenetrados. B.
nudos y enlaces de la estructura cultural. La memoria arquetípica o cerebro es lo heredado, inmodificable, pero su función, la razón, es capaz de efectuar una construcción estructural permanente, al menos durante toda la vida del pasú. Mas esta construcción no procede de un acto de elección, de la voluntad del sujeto, sino del modo de ser de la razón. En efecto, la razón, por el solo hecho de actuar, produce elementos de la estructura cultural, miembros que se enlazan con el todo y permanecen definitivamente articulados. La función de la razón, como productora de la estructura cultural, obedece a la finalidad que el demiurgo ha fijado para destino del pasú: ser descubridor de entes y, desde los entes, ser productor de cultura. La cultura, aplicación gregaria, social o colectiva del conocimiento de los entes, es el hecho que verdaderamente da sentido al mundo, por su carácter externo al microcosmos, por estar asentado en el macrocosmos. Más adelante tendremos ocasión de estudiar el hecho cultural en el marco histórico del Kali Yuga. Aplicaremos el modelo estructural recientemente expuesto para explicar el efecto estructurador de la razón. Recordando la cuádruple constitución de una estructura, hemos de comenzar preguntando: ¿cuál es el espacio en el cual se construye la estructura cultural? Respuesta: la estructura cultural es un sustrato de las esferas afectiva y racional. Ver figura 11. Esta respuesta nos lleva al problema de la naturaleza de las esferas. ¿De qué son las esferas? Aquí afirmamos la naturaleza energética de la estructura psíquica del pasú, y tal definición puede generar el prejuicio de que se está aplicando el concepto de energía a la psique. Contra esta objeción replicamos que, contrariamente, porque la psique es energética, existe concepto de energía. Entonces, la sustancia psíquica es la energía, una forma superior de la materia, en la cual ésta se reduce a pura fuerza. El espacio en una esfera energética es siempre reductible a espacio vectorial, lo que justifica la elección del método estructural por sus correspondencias topológicas. La estructura cultural, que se forma por la acción de la razón, tiene lugar en las esferas afectiva y racional como sustrato de éstas, es decir, que su sitio está en el fondo, en lo profundo, en la base, cerca de la memoria arquetípica, del cerebro, que es quien soporta a las esferas afectiva y racional. Veamos ahora cómo se forma dicha estructura. Recordemos la primera operación de la razón. La razón compara en la memoria arquetípica al arquetipo universal del ente con el arquetipo invertido. De esta comparación resulta eliminado el arquetipo universal del ente, quedando solo el término particular o designio. Pero para efectuar la comparación, la razón ha tenido que localizar al arquetipo invertido, y una vez ubicado, confrontarlo con el ente, es decir, con la impresión que el ente externo ha producido en la sensibilidad racional, según definimos más atrás. He aquí el origen de la estructura cultural. Como producto de la localización que la primera operación de la razón efectúa en el arquetipo invertido, ocurre un segundo efecto. El primer efecto es la eliminación del término universal, el segundo, la actualización en el microcosmos del arquetipo invertido. El primer efecto es, pues, causa del segundo. La primera operación de la razón produce así, además de la deducción trascendental, en la cual elimina el término universal, una actualización arquetípica en el microcosmos de la copia invertida del término universal eliminado. Dejemos de lado por el momento el primer efecto, la eliminación del término universal, y prestemos atención a la actualización del arquetipo invertido.
Si recordamos que la memoria arquetípica es análoga en el microcosmos al plano arquetípico del macrocosmos, podremos comprobar que la actualización de un arquetipo invertido es análoga a la de cualquier arquetipo universal. En el plano arquetípico, los arquetipos son seres perfectos, pero potenciales. La actualización de un arquetipo consiste en su manifestación en un plano de realización. Cuando este plano es, por ejemplo, la materia, la manifestación produce entes materiales que participan en mayor o menor grado de la perfección arquetípica. En Oriente se dice que la manifestación de los arquetipos en el plano material se efectúa por un impulso del aliento del demiurgo, es decir, por un soplo cósmico, un neuma universal. Pero este soplo no es una mera expulsión rítmica, puesto que posee dirección, puesto que está dirigida al plano de realización. La dirección que determina al impulso plasmador de los arquetipos universales a dirigirse al plano material y no a cualquier otro mundo es la intención del demiurgo. Esa intención es la que impulsa a los entes a evolucionar hacia la entelequia de los arquetipos. Y como aliento es sinónimo de voluntad, se dice que la intención es la dirección de la voluntad del demiurgo. La entelequia es la finalidad a la que tienden los procesos fenoménicos que constituyen la realidad de los entes. Pero en todo ente hay, según hemos visto, dos finalidades, una universal y otra particular. Ello se debe a la existencia, en todo ente, de una doble intención demiúrgica. Una primera intención plasma e impulsa el ente hacia la entelequia del arquetipo del cual participa. Es la finalidad. Una segunda intención designa al ente un ser para el hombre. Es la suprafinalidad. Por lo tanto, el ente es el acto del arquetipo universal, pero un acto esencialmente intencionado, producido por un direccionamiento de la voluntad del demiurgo. Consideremos ahora a la memoria arquetípica o cerebro del Pasú, la cual es reflejo, copia invertida del plano arquetípico. La razón es una función de la memoria arquetípica, pero la razón es algo que se mueve, que establece relaciones. ¿Cuál es la fuerza que impulsa a la razón del Pasú? Respuesta: la voluntad instintiva. La razón se dirige hacia el arquetipo invertido de un ente dado a los sentidos, movida por la voluntad instintiva. Esto significa que la referencia establecida entre el arquetipo invertido y el ente, a los efectos de la comparación, no es pasiva sino activa, no es estática sino dinámica, es decir, es intencional. Naturalmente, que una referencia semejante nada tiene que ver con la conciencia, puesto que ésta es un sujeto histórico que aún no existía en el Pasú. En todo caso, tal referencia intencional era y es subconsciente. El carácter intencional con que la razón se refiere al arquetipo localizado es lo que produce su actualización, y con ello el crecimiento de la estructura cultural. Pero la actualización de un arquetipo debe efectuarse en un plano de realización. ¿Cuál es, en el microcosmos, este plano en el cual los arquetipos invertidos se manifiestan? Respuesta: la psique o alma del Pasú, concretamente en la profundidad de las esferas afectiva y racional. Esta respuesta coincide con la que habíamos dado anteriormente a la pregunta, por el espacio en el cual se construye la estructura cultural, pues dijimos entonces que ésta era un sustrato de las esferas afectiva y racional. Ahora podemos completar el concepto diciendo que el espacio que ocupa una estructura cultural es el plano de realización de los arquetipos de la memoria arquetípica, esto es, las esferas energéticas de la psique. Aún no explicamos cómo se construye la estructura cultural, sino dónde ésta tiene lugar.
Podremos comenzar esa explicación luego de exponer un concepto fundamental que, por su importancia, no debe ser olvidado en ninguno de los análisis posteriores. Se trata de lo siguiente: todo fenómeno psíquico es de carácter sémico, sin entrar en el problema de la continuidad que la psique del pasú ha de mantener, en tanto que esfera energética. Es indudable que toda psique es depósito de un contenido multifenoménico. El enunciado anterior afirma que la diversidad inmanente de lo psíquico es sémica. Conforme a esto, los contenidos psíquicos son simbólicos, pero no hay que confundirse. El símbolo no es un mero agregado al contenido psíquico, una propiedad de éste, sino el contenido mismo, su esencia. De este modo, lo sémico es la esencia de lo psíquico, y por eso todo hecho que posea una terminación psíquica se manifiesta sémica o polisémicamente. Estudiemos ahora cómo se construye la estructura cultural. Ya adelantamos que el origen de la misma radicaba en la actualización que la referencia racional producía en el arquetipo invertido como segundo efecto de la comparación. La actualización de un arquetipo invertido, análogamente a la de un arquetipo universal del macrocosmos, se manifiesta en un plano de realización, la psique. Mas, por lo visto recientemente, tal manifestación ha de ser sémica. El arquetipo invertido actualizado, efectivamente, se manifiesta como símbolo de la esfera psíquica, el cual constituye un miembro de la estructura cultural. ¿Cuál miembro? El que corresponde al nudo y al que vamos a denominar principio o símbolo simple. En otros términos, cuando la razón localiza a un arquetipo en la memoria arquetípica, la intencionalidad referencial lo impulsa a manifestarse en la psique, a donde se estructura como principio o símbolo simple. Consideremos ahora la primera operación de la razón, completa en sus dos efectos. Al comparar al ente con la memoria arquetípica, se produce la confrontación del arquetipo universal del ente con su copia invertida, es decir, se oponen dos contrarios. De esta operación resulta como primer efecto la eliminación o negación del arquetipo universal del ente y, con ello, el descubrimiento del designio o suprafinalidad. Y como segundo efecto, la manifestación o afirmación del arquetipo invertido en la estructura cultural como principio, es decir, ocupando el lugar de un nudo. El primer efecto, según vemos, ha descubierto al ente en su designio. Veamos qué ocurre luego. En primer lugar, hay que calificar al descubrimiento del designio como una trascendencia del ente externo, quien, de ese modo, se sitúa más acá de la esfera sensorial. En efecto, mientras el arquetipo universal jamás puede ser visto fuera del ente, ni en el ente mismo, pues es absolutamente inmanente, el designio del ente está pronto a ser para el hombre, a trascender todas las barreras y revelarse en plenitud. En otras palabras, el designio pasa a ser un objeto interior. Según dijimos anteriormente, no existe equivalencia en la memoria arquetípica para el designio de los entes, pues justamente la finalidad del animal hombre es descubrir ese designio y dar sentido al mundo. Por eso el designio como objeto interior es sujeto de la segunda operación de la razón, relacionar. ¿Qué hace la razón con el designio del ente? Respuesta: lo interpreta. Para interpretar el designio, la razón busca los arquetipos de la memoria arquetípica, más adecuados o congruentes, y con ellos conforma un esquema del ente. Aquí no hay, como en la primera operación, ninguna eliminación de arquetipos. Por el contrario, se produce la afirmación de uno o varios de ellos, necesarios para interpretar el designio. Es decir, como efecto de la segunda operación de la razón, que establece relaciones entre el designio del ente y la memoria arquetípica, se produce la actualización de uno o varios arquetipos.
pero actualización es manifestación en la esfera psíquica, en el ámbito de la estructura cultural. He aquí lo que ocurre. El conjunto de arquetipos actualizados que intervienen en la interpretación de un designio se manifiesta en la psique como un símbolo complejo que representa el esquema del ente y se estructura en el lugar de los enlaces. Tales enlaces se denominan relaciones. Una estructura se construye con enlaces entre nudos. La estructura cultural es construida por la razón, con relaciones entre principios. La estructura cultural es, así, una organización psíquica, de sustancia energética y de esencia sémica, cuyos miembros son símbolos complejos que relacionan o enlazan a símbolos simples o principios, arquetípicos. Pero hasta ahora solo hemos visto cómo se construye un nudo y un enlace. Nos falta saber cómo crece la estructura cultural y qué relación guarda con la estructura psíquica total del Pasú para que a partir de allí comprender su funcionamiento. Este será el objeto del próximo artículo, luego que digamos 2 palabras sobre la segunda operación, que anteriormente calificamos de inducción inmanente. Consiste, según vimos ahora, en interpretar el designio del ente mediante relaciones entre arquetipos de la memoria arquetípica. Esta operación, interpretar, supone bien que se mire la existencia de un criterio, pero tal criterio no es producto de la decisión del Pasú, sino que por el contrario, toda decisión es a posteriori del mismo y está condicionada por él. Es así porque se trata de un criterio patrón. La razón opera impulsada por la voluntad instintiva, es decir, sujeta a patrones de conducta, y la segunda operación se ajusta a un patrón que es una forma pura del criterio. Pero este criterio racional que interviene a priori del entendimiento es manifiestamente hereditario, pues constituye una forma o modo de la razón, es decir, de una función de la memoria arquetípica o cerebro, el cual es dado porque es heredado. Con esto queremos destacar que la interpretación del designio ha de variar de un pasú a otro según el grado de precisión que el criterio racional hereditario le permita alcanzar a cada uno. Bueno, muy bien. Hemos leído el artículo A y el artículo B de funcionamiento de la estructura cultural del pasú. Y bueno, complejo al principio, en las primeras lecturas, pero deteniéndonos en los párrafos, tratando de entender, realizar que esta enseñanza, que este conocimiento, es lo que está dentro de este ser humano que aún tiene mucho pasú y que todas estas estructuras pues son las que hacen que uno reaccione ante el mundo y así esté negativa o positivamente dándole sentido a la creación, al mundo. Y de esa manera se va perdiendo o gastando la energía en lo equivocado y de esa manera pues se perpetúa el encarcelamiento. Entonces, aprendiendo de esta manera, por medio de todo esto, leyendo, releyendo, tratando de entender cada uno de los conceptos presentados, podemos empezar a ocuparnos de dejar de actuar de la manera condicionada, social, cultural y demás, y así poco a poco ir tratando de distanciarnos de todo esto, como siempre digo, para reorientarnos y crear aquel puente. Bueno, hasta aquí entonces, y es estupenda realmente esta enseñanza, y bueno, aquellos que deseen realmente liberar su espíritu, pues no tenemos que ir a ningún otro sitio, ya lo tenemos aquí. Bueno, muchísimas gracias y qué menos, nos vemos en el próximo video.
Hasta pronto y que estén bien. Chao.